Un personaje principal de entre los fariseos invita a Jesús a comer a su casa, a un banquete. Y con motivo de ese banquete, Jesús acepta, se integra en la familia, en la vida social y religiosa de su tiempo, para desde ahí también ser maestro del reino y para inaugurar el reino desde dentro. Os invitamos a ir con Jesús, a ser invitados con Él a este banquete de los fariseos. Queremos no solamente ver cómo enseña a los demás, sino sentirnos parte de aquel banquete para aprender también nosotros cómo comer y desde la comida aprender las claves del reino que tienen que ver con la humildad y con la gratuidad. Vamos con Jesús. Jesús ha sido invitado a una cena, a un banquete, podríamos decir, y nos acercamos con Él a ver qué sucede. Jesús, una de sus características principales es la importancia que daba a la comida, tanto en su forma de actuar con quien comía, como en sus enseñanzas con quién hay que comer y qué hay que comer. Jesús da mucha importancia a la comida, porque mucha importancia se le daba también en la cultura de aquella época, tanto en la cultura judía, especialmente los fariseos, los esenios, como en la cultura greco-romana de aquel tiempo, con el famoso simposio, ¿verdad?, que era no solamente una práctica, sino hasta un género literario, para hablar de temas también filosóficos y religiosos. Entonces vamos a acompañar a Jesús en casa de un fariseo porque va a comer, a participar de un banquete. En este texto que vamos a utilizar, es una perícopa larga, del versículo 1 al 24, que se podría dividir fácilmente, lo hemos hecho aquí, en 4 escenas. Cada una de ellas podríamos decir que es una enseñanza de Jesús a los presentes. En la primera sería la curación de un hombre hidrópico. Tenemos aquí un milagro, un pequeño relato de milagro, pero como veremos lo que importa no es tanto el milagro, sino la enseñanza que se da, la reflexión que Jesús propone. En segundo lugar, fijándose en los comensales lo que hacían, hay una enseñanza sobre la humildad, una enseñanza dirigida a los invitados, a los comensales. Después aprovecha Jesús y también da una enseñanza, pero al anfitrión. Ya no solamente son los invitados, sino aquel que invita. ¿Cómo hay que invitar? Una enseñanza. Estas dos podríamos unirlas, de hecho veremos que van muy unidas en paralelo. Y después, a raíz de una palabra de un convidado, una bienaventuranza que lanza, Jesucristo cuenta una parábola, después de esa intervención, sobre el banquete del reino de Dios. Entonces, una sección muy bonita, Jesucristo a la mesa y mientras come va a aprovechar para también ahí sembrar el reino. Hemos dicho la importancia de los banquetes de aquella cultura, tanto judía como greco-romana. En la vida histórica de Jesús sucedió esa importancia y Jesús participó de esos banquetes, de esas comidas. Pero es San Lucas, entre los evangelistas, el que más subraya, el que más insiste en esta dimensión de Jesús como comensal. Y aquí hemos puesto algunos de los textos, de ellos algunos ya los hemos trabajado en este canal, donde Jesús aparece comiendo y con quién y con la enseñanza, ¿no? En casa de Leví, el publicano, capítulo 5, en casa de Simón, el fariseo, capítulo 7, ¿os acordáis? La pecadora. En casa también criticando a los fariseos, en el capítulo 11, en este caso en casa de un fariseo, capítulo 14. Después, como come con pecadores y publicanos y le critican, tiene que decir una parábola, las parábolas de la misericordia, capítulo 15. Después la última cena, la comida principal de Jesús, y después las comidas, en plural, de Jesús resucitado. Toda esta cantidad de comidas subraya Lucas en Jesús. Y también tenemos otros 2 casos que, aunque no aparece la comida, sí aparece Jesús visitando una casa, entonces suponemos que también sería acogido en la comida. En casa de Marta, con María, su hermana, capítulo 10, y en casa de Zaqueo, el pecador, capítulo 19. Entonces, la importancia de la visita, de la acogida de Jesús en casas para comer.
Y aquí también, si nos fijamos dónde come Jesús, vemos que tiene sobre todo dos tipos de lugares preferidos donde es invitado. Es invitado sobre todo a comer en casa de fariseos y en casa o con pecadores y publicanos, lo cual nos dice un poquito la sociología, el ambiente, tanto de la época de Jesús como de la época en la que se escriben los evangelios. ¿Con quién se juntaba más Jesús? Pues con los fariseos, aunque discutiera mucho con ellos porque era muy cercano a ellos, visita muchas casas de fariseos, eran las personas más religiosas de aquella época, no lo olvidemos, en el judaísmo, y los más abiertos, y estaban también los pecadores, que es criticado por ello, un poco incompatible, ¿verdad? Esas comidas son un poco incompatibles y por eso es criticado. También en la iglesia primitiva, cuando se escribe San Lucas, los cristianos tienen también, dentro de ellos hay muchos fariseos, que tienen que aprender cosas de Jesús, los fariseos cristianos, y también se empieza a abrir la mesa, pues no solamente ya a los pecadores, sino a los paganos. Entonces tenemos aquí un reflejo de con quién comía el Jesús histórico y cuál era la sociología del cristianismo naciente, muy importante para nuestra reflexión. Entonces, después de esta introducción, vamos ahora a analizar escena por escena para aprender también nosotros, acercados a la invitación, qué enseñanzas nos da Jesús a sus discípulos. Un sábado fue a comer a casa de uno de los jefes de los fariseos. Ellos le estaban acechando. Había allí, casualmente, delante de él, un hombre hidrópico. Entonces preguntó Jesús a los legistas y a los fariseos: ¿es lícito curar en sábado o no? Pero ellos guardaron silencio. Entonces le tomó, le curó y lo despidió. Y a ellos les dijo: ¿quién de vosotros, si se le cae un hijo o un buey a un pozo en día de sábado, no lo saca al momento? Y no supieron qué responder. Pasamos a analizar la primera escena, que es la del milagro. En el capítulo anterior, al final, los fariseos, precisamente, amigos de Jesús, le avisan, le dicen que Herodes Antipas, le está buscando, que huya. Y ahora Jesucristo, en vez de huir, resulta que lo encontramos en una comida pública en casa de uno de los grandes, de los jefes, de las personas importantes de los fariseos. Entonces, la continuidad de los fariseos con el capítulo anterior y también la contraposición entre no huir, sino estar públicamente participando en una cena, en un banquete, en una comida. Entonces, eso en primer lugar. Después vemos, seguramente en los banquetes parece ser que la primera parte era una especie de aperitivo, nuestros cócteles, ¿verdad? Ahora en las bodas, y después ya se sentaba la gente a la mesa, según el orden de preferencia, según el orden de importancia. Entonces, como después vendrá el orden de importancia en cómo sentarse, algunos piensan que esta primera escena, la curación del hombre hidrópico, de este enfermo, se sitúa en lo que podríamos llamar el aperitivo, esa introducción al banquete en la que iban llegando los comensales, iban tomando alguna cosita, y entonces Jesús se encuentra allí, es sábado, está en la casa de un hombre importante, y se encuentra con un personaje enfermo, hidrópico. Es una enfermedad antigua que está descrita, afecciones, sobre todo hinchazones en la parte del vientre, no se sabía muy bien de dónde venía, provenía del agua, decían los judíos, un hidrópico. Entonces Jesucristo está en sábado, en un banquete, y de pronto un problema, un hidrópico, y le estaban observando. Diríamos que está un poquito Jesús entre la espada y la pared, ¿no? Le están observando a ver qué hace, pero en cambio él, sin esperarlo, sin pedirlo, tiene un problema delante, un enfermo. Veamos que nadie le pide cúralo, tampoco el enfermo, no dice cúrame, sino que Jesús se sitúa ante un problema que le adviene, sin él buscarlo, pero no se va a dar la vuelta, ni siquiera aunque estemos en sábado. Entonces Jesucristo actúa de la siguiente manera. Hace una pregunta a los que le están acechando: ¿es lícito curar en sábado o no? Ellos callan, Jesucristo sana a esta persona y después vuelve a hacer otra pregunta. ¿Quién de vosotros, muy típico de Jesús, ¿no? Del Jesús histórico, ¿quién de vosotros, si se le cae un hijo, un buey al pozo, no lo saca inmediatamente? Y ellos callan. Hay una doble pregunta de Jesús y una doble reacción de silencio por parte de los presentes que le acechan.
seguramente fariseos, ¿no? Y entre las dos preguntas, Jesús sana al enfermo, que se describe con 3 verbos completamente, no se dice nada. O sea, el acto de la curación está en una mínima expresión, porque lo que importa no es tanto la curación, sino los interrogantes de Jesús. Es decir, Jesucristo no solamente ha venido, os acordáis de la escena inaugural, no solamente ha venido a curar, sino a interrogarnos, a que los ciegos vean. Entonces Jesucristo con esta escena no solamente quiere curar, que también, al enfermo, sino que quiere que los presentes reflexionen. Viene también a cambiar la forma de pensar y hasta a cambiar el sentido de la religiosidad antigua, el sábado en este caso. En sábado no estaba prohibido hacer cosas, sino que había mucha discusión sobre qué era lícito y qué no era lícito en sábado. Entonces los fariseos pensaban, eran de los más abiertos en esto, que si se cae al pozo un hijo o un buey o una mula, hay que sacarlo, se puede hacer en sábado. Incluso algún rabino dice que se puede salvar la vida de alguien en sábado para que esa persona pueda cumplir luego muchos sábados. Entonces los fariseos mismos, claro, la cuestión es aquí es, ¿esta obra se puede o no? ¿Corre prisa o no? ¿No se puede dejar para mañana? ¿Curar a alguien es un acto de piedad, por lo tanto sí es posible, o es un acto de medicina que no debe hacerse en sábado? Esa es la cuestión. La cuestión no es si se puede hacer algo en sábado, sino si esto se puede hacer en sábado. Y Jesucristo lo hace, no sin dejar un interrogante al que los demás callan porque no saben qué responder. Entonces yo creo que el mensaje principal de esta escena podríamos resumirlo como en 3 dimensiones. La primera es, ¿se podía dejar para mañana? No. ¿Quién de vosotros no saca al burro inmediatamente? Es decir, la primera enseñanza es, cuando irrumpe la dificultad, no podemos dejarlo para mañana, aunque sea sábado. La persona necesitada tiene prioridad, aunque estemos en un banquete. La prioridad. Acordaos del capítulo 1 de Lucas, donde decía que María fue deprisa a la montaña de Judá. Después también lo veremos al final de esta sección, las prisas, ¿no? Es importante no dejar de hacer el bien, sea sábado o sea inmediatamente. La necesidad apremia. Lo que se me impone el necesitado, se me impone la persona. Entonces esa primera yo creo que es importante, muy subrayado por San Lucas, ¿verdad? Después, en el fondo ahí, yo creo, no solamente que Jesús venía a saltarse el sábado porque era que quería la institución cambiarla, no. En el fondo Jesucristo está dando el verdadero sentido en sábado. No solamente es lícito curar en sábado, sino que curar en sábado le da al sábado todo su significado. ¿Qué es el sábado? Tenemos 2 mandamientos del sábado. En Éxodo 20 dice, santificarás el sábado, descansando, porque Dios descansó en sábado. Pero en Deuteronomio capítulo 5 tenemos, descansarás el sábado, lo santificarás, porque fuiste liberado de Egipto. Entonces, ¿qué es el sábado? Memoria de una liberación. ¿Qué está haciendo Jesucristo con este hombre? Liberándolo de su enfermedad. De hecho, uno de los verbos que dice es, lo liberó, después lo soltó, lo despidió, que puede significar lo liberó. Entonces, seguramente estamos aquí con una referencia a Deuteronomio 5, el sábado como memoria de la liberación. Entonces Jesucristo ha venido a darle el sentido definitivo al sábado. El sábado es día de la liberación. Entonces no solamente si coincide en sábado podemos curar, sino que curar en sábado es el acto más idóneo para hacer en sábado, porque es un día consagrado a Dios para liberar. Entonces, sentido profundo del sábado. Jesucristo no vino a jugar con las leyes, a ir en contra de la institución, sino que vino a darle el sentido pleno a la ley, entre otros a la ley del sábado. Y por fin, como ya hemos dicho, Jesucristo también hace las cosas no solamente para hacer un bien al que las recibe, sino para que los de alrededor se interroguen, comprendan. Haciendo este milagro en sábado, hace pensar a los que estaban con él, a los que le acompañan, a los discípulos, a sus acompañantes, ¿no? Entonces también en esto Jesucristo, a los lectores del Evangelio también, ¿por qué hacía esto en sábado? ¿Por qué Jesús actuaba así? ¿Por qué comía con pecadores? ¿Por qué come con fariseos importantes? ¿Por qué come con ricos como Zaqueo? ¿Por qué hace milagros en sábado cuando era? Interrogar es fundamental. Jesucristo quiere que participemos con él en la visión que Dios tiene de las cosas. La esencia no es tanto el curado, sino los de alrededor.
En el contexto de un banquete, Jesucristo, siguiendo la tradición de los simposios, quiere hacernos pensar, quiere que dialoguemos con Él. Los fariseos se quedaron completamente callados, en toda la escena van a estar siempre en silencio, es solo Jesucristo el Maestro que resplandece por su palabra. También nosotros nos quedamos pensando hoy, ¿qué responderíamos a Jesús? Seguramente también su enseñanza nos dejará callados. Ojalá que no sea un silencio de rechazo, como aquí intuimos, sino que sea un silencio de aceptación. Jesucristo, con sus actos, me hace comprender de una forma nueva el sábado, la religiosidad, todas nuestras tradiciones. Al contrario, cuando te inviten, vete a sentarte en el último puesto, de manera que cuando venga el que te invitó te diga: amigo, siéntate en un lugar más digno. Y esto será un honor para ti y delante de todos los que estén contigo a la mesa. Porque todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Pasamos ahora a la sección central de nuestro banquete, una enseñanza de Jesús a los comensales y una enseñanza de Jesús al anfitrión, al que le invita. El punto de partida para ello es que Jesús ve, después del aperitivo van a pasar a ocupar los sitios, en el triclinium, ¿verdad? Seguramente, ya sabéis cómo se ponía en la antigüedad, con 3 partes, triclinium, para reclinarse, y en los banquetes más solemnes se solía comer recostado, en el mundo grecorromano, también copiado por los judíos. En la parte central se ponía el anfitrión con sus personas más allegadas y luego las otras personas iban poniendo en los 2 lados, ¿no? Y por el fondo y por detrás, sobre todo, iban entrando los sirvientes a servir la comida. Entonces, triclinium, se iban ya yendo a sentar, a reclinar a sus lugares adecuados. Podemos decir que estas 2 enseñanzas están construidas de la misma manera, lo hemos puesto aquí en paralelo, ¿no? Tenemos la enseñanza a los comensales, que es esta, versículos 7 al 11, que está en paralelo con la enseñanza al anfitrión, versículos 12 al 14, que está ahí. Luego tenemos una introducción. En el primer caso, la introducción es que Jesús observa lo que está sucediendo. Los comensales eligen los primeros puestos y a raíz de esa observación viene la enseñanza. En la segunda parte, el anfitrión sencillamente hay una introducción y Jesús se dirigió al anfitrión y le dijo. Después tenemos 2 ejemplos, el ejemplo que no hay que seguir y el ejemplo que sí hay que seguir. No elijáis el primer puesto porque pueden venir luego y echaros a un puesto y quedáis avergonzados. Elegid en cambio el último puesto para que si venga alguien os diga, amigo, sube más arriba. En cambio ahí es invita. No invites, el ejemplo que no hay que seguir. No invites a tus amigos y el ejemplo que sí hay que seguir. Invita a los pobres, a los que no te pueden pagar. ¿Veis? A los comensales y al anfitrión, lo que suele hacerse es lo que no debéis hacer. Lo que no suele hacerse es lo que tenéis que hacer, yo os aconsejo. Y después una fórmula final que pasa del ámbito ético, del ámbito sapiencial, del ámbito de la buena educación, al ámbito más teológico, más desde Dios, más de la espiritualidad. Porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. La regla teológica que concluye la primera enseñanza. Y en la segunda, dichoso tú cuando invites a los que no te pueden pagar, porque serás recompensado en la resurrección de los justos. En ambos casos tenemos una conclusión final que sirve para ampliar teológicamente esta enseñanza que podría quedar solamente como una enseñanza de buena educación o moral. Y pues digamos alguna palabra sobre el primer texto, ¿no? Jesús observa cómo se elegían los primeros puestos. O sea, Jesús es un observador, Jesús se fija en la realidad y no solamente está el que eligen, sino cómo lo eligen. Parece como que hasta en la forma de elegir el primer puesto Jesús ve ahí algo raro. Ya en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios, en el libro del Eclesiástico, también algún rabino nos dicen cuidado con ponerte los primeros puestos. Esta enseñanza no es propia de Jesús. También el judaísmo nos decía que es importante no ir por la vida de prepotentes, ¿no? Sino que hay que ir por la vida más bien como sencillos. Y Jesucristo nos dice esto hasta casi como para nuestro provecho.
porque nos puede pasar que eligiendo el primer puesto nos echen para atrás y nos quedaremos avergonzados, deshonrados. Y en cambio, si elegimos el último puesto y nos suben para arriba, quedaremos reivindicados, el honor. Aquí la importancia del honor en el siglo I después de Cristo, ¿no? Como Jesucristo también se introduce ahí, lo que pasa es que cambia el cómo conseguir honor. Quizá estáis equivocando, dice Jesucristo, el medio para conseguir el honor, que no es el que pensabais. No es elegir siempre lo primero, sino elegir lo último, para que así la vida, para que así los amigos os vayan subiendo para arriba. También en esta enseñanza podemos relacionarla con algunos otros textos de la Biblia, del Nuevo Testamento, donde Jesús vuelve a criticar, por ejemplo, en Mateo 23, versículo 6, dice como, cuidado con los escribas que les gusta ocupar los primeros puestos en las sinagogas y en los banquetes. Y también Jesús se fijaba en eso. O también cuando en Marcos 10 le dicen los zebedeos, queremos que nos pongas uno a tu derecha, otro a tu izquierda, en los primeros puestos del reino. Si es un banquete, como si es... Y Jesús dice, no sabéis lo que pedís. Y cómo hay una tendencia también entre los escribas y también entre los discípulos, apóstoles, a ocupar los primeros puestos. Y Jesús tiene aquí una enseñanza que tiene que ver con la humildad. Elegid siempre los últimos puestos, porque entonces seréis honrados. También eso de elegir el puesto es típico de la gente que se cree algo, de la gente notable. Los pobres, los medio no invitados, con tener un puesto ya les es suficiente. En cambio, cuando nos creemos a alguien, siempre queremos tener un puesto importante. No lo podíamos pensar, ¿no? Ya no, el mero hecho de elegir puesto ya es un síntoma de que somos poco humildes. El no conformarnos con estar en la cena ya es un síntoma de falta de humildad. Y luego esta enseñanza, creo yo, que tiene mucha aplicación en nuestra vida cotidiana, también en los ámbitos de la Iglesia, también en los ámbitos de la sociedad. Aquí se trata de elegir el último puesto, elegir la importancia de la libertad. No tenemos tendencia a no ser libres y ponernos siempre en el puesto que parece más honroso. Incluso a veces no nos puede pasar que pongamos la excusa del cargo. No, yo no es por mí, sino pues es por lo que represento que me pongo en este puesto. ¿No nos puede pasar también que busquemos excusas para estar siempre en los primeros puestos? Pues Jesús nos dice, ese no es el camino. Si queréis buscar el camino de la honra, elegid el último puesto. En el fondo, podríamos también leer todo este texto no solamente en clave de educación cívica, en clave de moral y honra o en clave teológico, sino en clave cristológica. En el fondo, ¿qué ha hecho Jesucristo? Esta es la historia de Jesús. Jesús vino a la tierra y no tenía sitio en la posada, no tenía puesto siquiera, y al final eligió el último puesto. Y poco a poco su vida, según San Lucas, ¿qué fue? Una ascensión. Al final, Dios Padre puso a Jesucristo en el último puesto. Acordaos de Filipenses, capítulo 2, versículos 6 al 11. La kénosis, el vaciamiento del Hijo, que siendo Dios se humilló y por eso Dios lo exaltó. Entonces, el primero que vivió esto fue Jesús. Jesús no da una enseñanza, sino que da una enseñanza que Él ya ha vivido. Quiere que imitemos su camino. De la Navidad a la Ascensión, Jesucristo está cumpliendo lo que después nos pide a sus discípulos que también cumplamos. Los caminos de Dios son honrarnos, pero a través de la humildad, a través de los últimos puestos en la vida, en los banquetes, en las comidas, en las relaciones humanas. Digamos ahora una palabra sobre la segunda enseñanza, en este caso al anfitrión. Como veis, Jesús tiene enseñanza para todo el mundo. Los de arriba, los de abajo, los del medio, los discípulos, los lejanos, los cercanos, los escribas, los fariseos. Todo el mundo está llamado a ser discípulo de Jesús. Él también tiene una enseñanza para mí, no solamente para los demás. Entonces aquí el anfitrión, que es alguien notable. Jesús se atreve a ser maestro de los notables también, de la gente importante, claro que sí.
Ojalá se atrevieran a ser discípulos de Jesús. Entonces, lo que le dice también es una cosa, otra novedad, ¿no? Los comensales tienden a elegir los primeros puestos porque piensan que eso es el honor. No, cambiad vuestra forma de entender el honor. Y aquí igual, ¿a quién invitamos normalmente? No solamente la gente importante, sino nosotros. Invitamos, bien sea a nuestros amigos, a nuestros familiares o a la gente do ut des, doy para que me des. Te invito a ti para que luego tú me invites a mí. Pago una ronda para que después tú me pagues otra ronda. Entonces Jesús lo que dice es, no tienes que invitar a los amigos o a los parientes o a los vecinos importantes, porque después te van a pagar. Y dice uno, pues claro, si es que para eso los invito. Pues no, ya has recibido tu paga entonces. Acordaos las bienaventuranzas. ¡Ay de vosotros los ricos! 6:24, porque ya habéis recibido vuestra paga. Veremos también luego, ¿no?, el pobre Lázaro y el rico. Entonces, si ya has recibido tu paga, bueno, pues tienes que hacer las cosas con absoluta gratuidad, sin recibir paga. Que podríamos pararnos y preguntarnos, ¿cuántas cosas no me han pagado en mi vida? No solamente con dinero, también con afecto, con reconocimiento, con fama. ¿Cuántas cosas me he quedado un poco con pobreza? ¿Cuántas cosas que he hecho me han empobrecido porque no he recibido nada a cambio? Porque entonces estoy cumpliendo lo que el Señor me pide y entonces estoy acumulando paga para el futuro. Entonces, hacer lo contrario a lo que se suele hacer. No invitéis para ser invitados, no invitéis a los de cerca, tenéis que invitar a los que no os pueden pagar. Porque entonces haréis las cosas de forma gratuita. Y aunque no lo dice con respecto a la siguiente perícopa, está diciendo lo que Dios hace. Hemos dicho antes que este es el camino de Jesús, pero en el fondo este también es el camino de Jesús. En la siguiente parábola que ahora veremos dice que el dueño del banquete envía al siervo por las calles a invitar a cojos, a lisiados. Es decir, Dios en el reino invita a cojos, lisiados, invita a los que no lo merecen. Entonces aquí de alguna forma estamos imitando la forma de actuar de Dios, que invita a los que no pueden pagarle. De hecho, ¿quién puede pagar a Dios? ¿Quién puede pagar la salvación? ¿Quién puede pagar el haber sido elegido para el banquete del reino? ¿Quién puede pagar la Eucaristía que recibimos cada semana y cada día? Nadie. Nos sentimos como cojos y... Entonces, si tú has sido acogido por Dios, veremos en la parábola posterior, tienes que hacer lo mismo. Gratis lo habéis recibido, dadlo gratis. Y aquí al revés, dad gratis para después ser recompensados en la resurrección de los justos. Entonces, el mundo un poco al revés, la dinámica de la gratuidad, la dinámica de la misericordia. También en el capítulo 6, sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Sed gratuitos. Entonces, en las cosas de la vida, en donde se crea la sociabilidad, en las comidas, manifestad la gratuidad. De hecho, aquí también se está pensando en la futura iglesia. ¿Quién tiene que venir a la casa del cristiano que convoca para la Eucaristía, para las Domus Ecclesiae, ¿verdad? O el jefe de la comunidad. ¿Quién tiene que venir a los puestos que hay que poner y a la gente que hay que invitar? ¿A quiénes? A la gente que no aporta mucho. A veces también en la iglesia no pensamos, sobre todo, esta es una persona que puede aportar mucho, vamos a invitar a la parroquia porque es una persona. Y este otro, en cambio, los que no aportan mucho, ¿verdad? Bueno, habrá que soportarlos, pero ¿esa es la dinámica del reino? ¿O la dinámica del reino está aquí, que es siempre un mundo un poco al revés? Porque Dios es, ante todo, gratuidad, misericordia. Y por eso al final aparece una bienaventuranza aislada. Tuvimos 4 en el capítulo 6, ¿verdad? Pues aquí tenemos una bienaventuranza aislada, un macarismo que se dice, ¿no? Dichoso tú cuando haces esto, bienaventurado, porque en el futuro te pagarán. No dice dichoso en el futuro, sino que eres dichoso en el presente. O sea, encontrar la alegría de hacer las cosas para que no me paguen. La alegría de estar ya felices porque hago cosas con gratuidad, porque tengo perspectiva de futuro. En la resurrección de los justos, en el futuro, Dios recompensará tantas pobrezas que he ido acumulando en el camino a fuerza de misericordia. Este es el mensaje de Jesús, que no es sino imitar el mensaje del gran Dios, lo que ha hecho con el mundo, lo que ha hecho conmigo, que soy un cojo, un desgraciado, un pecador, y el Señor me ha invitado
con creces a ocupar un puesto a su mesa, sin ser pariente suyo, ni amigo suyo, ni importante en la escala del reino. Al oír esto, uno de los comensales le dijo: «Dichoso el que pueda comer en el reino de Dios». Él le respondió: «Un hombre dio una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los invitados: «Venid, que ya está todo preparado». Pero todos a una empezaron a excusarse. El primero le dijo: «He comprado un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego que me dispenses». Pasamos ahora a la última perícopa, a la última parte de este simposio, de esta comida con enseñanzas de Jesús Maestro. Normalmente en los simposios había diálogo, aquí solamente habla Jesús, menos en relación con la bienaventuranza que Jesús ha dicho: bienaventurados si invitas a los que no te pueden pagar, porque será recompensado. Bienaventurado, sirve de nexo, ¿verdad?, el que pueda participar, el que sea comensal en el reino de Dios. Un comensal dice eso, y entonces a raíz de esa proclamación de un comensal, Jesucristo cuenta una parábola, es decir, un relato simbólico, que tenemos que entender en el nivel simbólico. ¿Y qué cuenta Jesús en esa parábola? Es decir, gracias a este texto, diríamos, todo lo que hasta ahora era, aunque tenía una dimensión teológica, pero era sobre todo una cuestión de relaciones sociales, humanas, pues adquiere una dimensión del reino de Dios, que es lo que Jesucristo ha venido a anunciar y a inaugurar. El reino tiene que ver también con un banquete. De alguna forma, Jesucristo, participando en los banquetes, está inaugurando el reino. Entrando como comensal en las comidas humanas e invitando a los pecadores, está empezando el reino. Porque el reino, desde el texto de Isaías 25 y después en la literatura judía posterior, intertestamentaria, el reino se interpretó como un gran banquete. Podéis leer este precioso texto de Isaías, que es el origen de este banquete como signo del reino. Y entonces Jesús, ante esa bienaventuranza, reacciona con una parábola. Esta bienaventuranza, por cierto, se parece mucho a otra bienaventuranza que aparece en el Apocalipsis: dichosos los que están invitados al banquete de bodas del Cordero. Una cercanía muy grande, ¿verdad? Para el cristiano, efectivamente, aquí está haciendo referencia al banquete del Cordero en la resurrección, que es de lo que aquí se habla explícitamente. ¿Y qué nos cuenta esta parábola, que también aparece en Mateo? Es, por tanto, de la fuente Q, no está en Marcos, y aparece también en el Evangelio copto de Tomás, con algunas diferencias. Mateo es mucho más alegórico, Lucas es más quizá cauto, más sencillo, pero muy interesante también, ¿no? Un hombre, Jesús, da un banquete y tiene unos invitados. ¿Cómo se hacía entonces? Parece ser, se podían hacer invitaciones incluso por escrito, como ahora, y después podía ir ya un pregonero a anunciar, venga, ya, una invitación con tiempo, y cuando ya llegaba el día del banquete, pues a recordarlo, ¿no? Entonces prepara un banquete y hace invitaciones de mucha gente. Y cuando está preparado el banquete, envía a su siervo, un solo siervo, en Mateo son varios, aquí es un solo siervo, a recordar a la gente que ya está preparado. Lucas insiste mucho en el tiempo, en el ya, en la inmediatez. Es tiempo ya, no podemos dejarlo para mañana. Acordaos del sábado, al principio de la perícopa, al principio de la escena, ¿no? Que decíamos que no hay que esperar a mañana para cuidar, si se cae a un pozo un buey, inmediatamente Pues aquí también es algo rápido, ya está preparado todo, y hay que hacer las cosas rápido, como después veremos, ¿no? Y entonces, cuando el siervo va casa por casa a recordar a los amigos, a los invitados, todos empiezan a excusarse. No solamente declinan la invitación en el último momento, sino que buscan excusas. Esto en principio se ve como una falta de educación. Cuando te invitan, di que no, pero no, en el último momento. Cuando ya la cena está preparada, es una falta de educación. Y también quizá es una perspectiva, nos invita Lucas una perspectiva cristológica. A lo mejor la invitación es la historia de Israel, los profetas que anuncian, y cuando llega el ya, cuando todo está preparado, acordaos de Juan Bautista, que vino a decirnos, preparad el camino del Señor. Es decir, el todo está preparado, el ya, la cena es el tiempo de Jesús. Y cuando Jesús justamente viene, porque ya está la cena preparada, el reino ya está aquí, es justo ahora y no antes cuando rechazamos al que nos invita.
Creo que esta es la clave con la que tenemos que leerlo, ¿no? El tiempo del final ya ha llegado, el tiempo de la cena ya está aquí, y ahora es cuando me decís no queremos ir. Esto es una falta de educación y una falta de deferencia al que os está invitando, que sabemos que es nada menos que Dios en el nivel profundo de la parábola. Y se insiste mucho en las excusas, ¿no? Uno tiene un campo, otro tiene que probar una yunta de bueyes, otro se acaba de casar. Es decir, excusas como muy lógicas, puedes comprender. Y yo aquí haría una parada para decirnos, en el fondo también nuestra vida no funciona mucho con excusas. No solamente dejamos de hacer cosas que deberíamos hacer, sino que encima nos justificamos e intentamos poner excusas. Se me ocurre, es una anécdota, pero una cuestión eucarística, ¿no? Que tenéis un banquete, la Eucaristía es un banquete. Conozco algunas personas que incluso a mí me han dicho, ¿no? Claro, es que resulta que tengo que planchar. Que vienen los sobrinos, que vienen... Claro, es lógico. Incluso alguna persona me decía, ¿verdad usted que primero es la obligación y luego la devoción? ¿Qué es la obligación? Las cosas de casa, las cosas de la vida, el campo, el matrimonio. ¿Qué es la devoción? El banquete, eso en segundo lugar. Es decir, esta parábola se está cumpliendo también entre nosotros. No es que digamos, Dios, me mandas trabajar y tengo mucho que hacer, no tengo ganas de trabajar. No, me invitas a un banquete, pero tengo otras cosas más importantes que hacer. Estos somos también los creyentes ante Dios. Tenemos cosas más importantes que hacer que estar con Dios. Tenemos cosas más importantes que hacer que participar en un banquete. No nos manda a vendimiar, a un banquete. Pues yo creo que estas excusas se siguen repitiendo en el día de hoy. Repasemos despacio, si no estaremos también hay muchos de nosotros. Ante la gracia de Dios que nos da un banquete y está feliz y contento para que se llene su casa, nosotros tenemos otras cosas que hacer. Jesús de Nazaret, dile a tu padre que no podemos. Entonces, cuando el siervo vuelve al dueño de la casa a decirle lo que pasa, él se ve afectado afectivamente, se llena de cólera. El dueño tiene afectividad, el dueño quiere que... Y entonces dice, bueno, pues entonces sal deprisa, otra vez deprisa, porque está preparado el banquete ya, urge, sal a la ciudad a invitar a cojos, lisiados, los que no lo merezcan. Unión con la enseñanza anterior, ¿os acordáis? Cuando invites a alguien, invita a los cojos, lisiados, pues ahora es el mismo dueño de la casa, simbólicamente Dios, el que invita en la ciudad a todos los que desgraciados, que no pueden... Entonces, los primeros invitados, como lo han rechazado, se quedan fuera y ahora son invitados, en vez de ellos, a llenar la casa, las ovejas descarriadas, diríamos, de la casa de Israel, los habitantes pobres y marginados de la sociedad. El siervo se supone que cumple, no se nos dice, ahí es muy rápido todo, cumple lo que el amo dice, pero enseguida, Señor, aún queda sitio. Y entonces dice, pues sal fuera de la ciudad, a los caminos, e invita a más gente, porque quiero que la casa se me llene. Veis que hay como tres ámbitos de espacio en este lugar, ¿no? Tenemos la casa, que el dueño quiere llenar, ahí está dentro del banquete. Luego tenemos el ámbito de la ciudad, que es donde sale el siervo a la primera invitación. Y muchos piensan que aquí se refiere a Israel, ¿no? Pero a Israel, no a los primeros, por orden, no a los invitados primeros, no a los jefes, sino a los marginados, las ovejas perdidas de la casa de Israel, lo que estaban un poco apartados por parte de la sociedad y de la religión oficial, ¿no? Y después, como aún queda sitio, fuera de la ciudad, otro espacio más amplio. Y aquí, ¿a qué se puede referir seguramente? A los paganos. Con esta parábola seguramente Lucas está pensando en la extensión del Evangelio del reino a los paganos. Y fijaos, muy interesante, ¿por qué se va a las ovejas descarriadas de Israel? Porque han rechazado los primeros invitados. Esto nos recuerda al libro de los Hechos y a San Pablo. San Pablo predica a los gentiles, predica a los que no está dedicado el Evangelio, porque han rechazado los judíos el Evangelio. Pero en cambio la segunda extensión ya no es porque ha rechazado a nadie, sino porque sobra sitio, sobra sitio.
lo cual a nivel de la parábola no funciona mucho, ¿verdad? En una casa que sobre tanto sitio ya se van todos los cojos de la ciudad, funciona a nivel de significado, ¿no? Porque estamos hablando del reino de Dios. Entonces hay tanto sitio, Dios tiene tanta misericordia que desborda. Dios tiene tanto sitio en su banquete que todos cabemos. Entonces ahí hay dos dimensiones, ¿verdad? El rechazo de unos que provoca la llamada de otros y sobre todo hay una segunda causa que es la abundancia de Dios que hace que todos quepamos. Bien, y al final de la parábola la casa se llena, pero de gente que no estaba previsto, pero acaba en negativo. Y os digo que aquellos no entrarán al banquete, a mi banquete, a mi cena. ¿Cómo interpretar este último versículo? Por otro lado, ¿quién está hablando en este versículo? ¿Puede estar hablando el dueño de la casa? ¿La parábola continúa en el versículo 24? Parece que sí. El dueño de la parábola sigue diciéndole al siervo: no van a entrar todos estos en mi mesa. Pero en cambio hay una palabra que nos desconcierta y dice: por eso os digo, en plural, os digo que todos aquellos invitados no entrarán en mi cena. Entonces, el versículo 24 parece que ya no es parte de la parábola, sino que es una conclusión de Jesús a sus oyentes. Por eso os digo a vosotros oyentes que no entrarán. Entonces hay una ambigüedad. ¿Quién está hablando? ¿El dueño en el interior de la parábola? ¿O Jesús, el que cuenta la parábola, en el exterior de la parábola? Una ambigüedad pretendida por parte de Lucas, porque está haciendo que sin transición la parábola, el nivel de la parábola y el nivel de lo real, ¿entendéis?, se unifiquen. En el fondo, ¿quién es el dueño de la casa en la parábola? Jesucristo, que habla, el dueño da paso, el dueño que habla en labios de Jesús, da paso a Jesús mismo que habla. En mi casa. Hay que interpretar la parábola desde la clave cristológica. Jesús es el dueño que viene a invitar por medio de sus siervos, de su siervo, y en cambio ha sido rechazado. Desde ahí podemos entender, creo yo, esta parábola desde algunas dimensiones, depende en lo que nos fijemos. Hay aquí 4 dimensiones al menos muy interesantes. Lo que hemos ido diciendo, podríamos decirlo que se puede interpretar desde el punto de vista histórico-salvífico. Israel, el primer invitado, el pueblo elegido, ha rechazado el reino. Y por eso el reino se dará a otros, dicen muchos textos. Por eso Pablo predicó el evangelio a los paganos. Entonces, como los judíos, primeros invitados, los notables, rechazan, no quieren, no aceptan a Jesús, y por eso son invitados los marginados y son invitados los paganos, ¿no? De alguna forma la parábola está diciéndonos no solamente lo que ha pasado, sino sobre todo lo que va a pasar. En Lucas, como dijimos en el capítulo 4, siempre la palabra precede al acontecimiento. Jesús está interpretando lo que va a pasar a partir de él. O también en clave ética, esto no solamente es un mensaje, como veis, los fariseos, los judíos han quedado fuera y... No, palabra dirigida a nosotros, parábola que interpela a los oyentes. También yo, cristiano, puedo ser uno de aquellos primeros invitados. Entonces hay que leerlo en clave moral, en clave de conversión. Cuidado que por ser cristiano, cuidado que por ser invitado a la Eucaristía, por ser practicante, no lo tengo todo ganado. San Mateo esto lo reflexiona desde el traje de bodas, del traje de banquete. Aquí no. Aquí es desde el punto de vista general, ¿no?, de la parábola. Y es cuidado que esto también se aplica a mí. No solamente es una constatación de lo que pasó en el pasado, sino que también es una llamada, cuidado que yo a veces con las excusas estoy cerrándome al reino. Estoy perdiéndome el reino. Entonces también hay una clave aquí moral y personal. La parábola va dirigida a ti. Tú no solamente eres tú no solamente eres el cojo que ha entrado o el pagano que ha entrado, eres también a lo mejor ya el invitado que se excusa. Cuidado entonces, la parábola también nos llama un poquito a la atención. Luego también, si nos fijamos no tanto en los invitados, sino en el siervo, podemos leer la parábola en clave misionera. Nosotros somos los siervos del dueño, los siervos del Señor, que aparece 3 veces en la parábola. Es decir, aquellos que dialogamos con Él y que Él nos va enviando para que podamos traer aquí a todos lo que Él quiere. Entonces, la misión del cristiano, del siervo, es ser intermediario entre Jesús y sus invitados. En nombre de Jesús, ir invitando cada vez más y más a gente que parece que no lo merece, para que no cuenta para nadie. Esos los quiere Jesús en su mesa, los quiere Jesús en su casa. Los marginados de cerca
y los alejados de todas las partes. Entonces, clave misionera. Tenemos que conseguir que más y más gente, Dios hasta se dice, quiero que mi casa se llene. O sea, aquí no solamente lo hago por bien de los demás, como el padre del hijo pródigo, sino que es que yo quiero que mi casa se llene. Es también porque Dios se alegra. Entonces necesita gente, y por eso te dice también obligarles a entrar, que hay que interpretarlo no como una obligación, no se puede obligar a nadie. Esto de la Iglesia a veces se interpretó así, no hay que obligar a nadie a hacer, sino como una especie de necesito que mi casa, una exageración parabólica, hiperbólica, que nos dice hace falta que mi casa, tengo grandes deseos de que mi casa se llene. Por lo tanto, insistirles, porque no solamente es por su bien, que lo es, sino por mi alegría, la del dueño de la casa. Y por último nos quedaría otra dimensión, otra clave interpretativa que en el fondo resume todas las demás, que es la clave eucarística. El banquete del reino, que es el reino de los cielos también, que es el reino definitivo, pero ya ha empezado en la Eucaristía. Entonces interpretemos también no solamente esta última parábola, sino todo el conjunto de Jesús invitado en el capítulo 14 en clave eucarística. ¿Cómo son nuestras Eucaristías? Y podemos aplicarlo desde muchos puntos de vista. ¿Qué puestos elijo yo en la Eucaristía? ¿A quién invito yo, si soy también anfitrión de alguna forma, ¿no?, a que venga a la Eucaristía? ¿Busco excusas ante la Eucaristía? ¿O va siendo la Eucaristía, es decir, el reino, es decir, Dios, es decir, Jesucristo, el centro y la prioridad de mi vida? Porque eso es comprender el reino. Entonces, ¿cómo son nuestras Eucaristías también? No solamente quién va, sino cómo son, cómo las vivimos. Las vivimos como un lugar donde se aprende humildad. ¿Cuál es mi puesto en la Eucaristía? Mi puesto en la Iglesia, mi puesto en el mundo, mi puesto ante Dios. Vamos aprendiendo también en las Eucaristías la gratuidad. Invitar y hacer el bien a aquellos que no pueden pagarnos. Vamos también aprendiendo lo que es la fiesta y el sábado, que está hecho para el hombre, y vamos curando ahí y haciendo un lugar de liberación, de transformación, de sanación. Y también eso, dejamos de excusarnos, superamos cualquier excusa para que vaya siendo el reino, Jesucristo, el banquete. Entendemos el reino como una dicha, una bienaventuranza, un banquete, o como una obligación para la que busco excusas cada día más refinadas. Entonces la clave eucarística sería la clave final de todo este texto, que creo que nos ayudaría un poco a ser más creyentes, a ser mejores comensales del reino y también más misioneros. Celebrar la Eucaristía con hondura y abrir la Eucaristía cada día a más comensales es la gran tarea de la Iglesia, para que a todos llegue la gratuidad de Dios, que nos ha elegido por pura misericordia. En el capítulo 14 de San Lucas, entonces, hemos acompañado a Jesús, que podríamos decir que se ha convertido de invitado en anfitrión. Hemos empezado con la perspectiva de la educación civil, de la educación en las comidas, de la sabiduría, al plano del reino de Dios. Porque tienen que ver ambas dimensiones. En la mesa y en el juego se descubre al caballero. Comiendo construimos la sociedad, nos educamos y también construimos el reino y nos educamos en esas dos grandes claves que hemos visto, la humildad y la gratuidad. En la gran mesa del reino, donde se juntan ambas dimensiones, es la Eucaristía. Mesa que es también altar, donde Jesucristo se humilló para ser exaltado a la gloria de Dios, para salvarnos y hacernos a todos divinos. Os invitamos a leer eucarísticamente este capítulo, os invitamos a participar con mucha fuerza en la mesa del reino, para que de esta forma construyamos una sociedad desde abajo, desde dentro, desde las claves que vivió y enseñó Jesús de Nazaret. La mesa continúa, sigue abierta para todos.